Imagina que un día despiertas y descubres que todo lo que dabas por seguro se derrumbó, tu cuenta casi vacía, tus opciones reducidas, tu vida empujándote al borde del abismo. Suena brutal, pero te digo algo incómodo. Esa versión rota de ti sería muchísimo más poderosa que la versión cómoda que tienes ahora. Porque la comodidad no te deja avanzar. Te duerme, te engorda la mente, te convierte en presa fácil. El peligro, en cambio, te despierta. Te obliga a pensar con una claridad que jamás tendrás sentado en tu zona segura. Lo que voy a revelarte es una idea que casi nadie se atreve a practicar. Crear tu propia crisis antes de que la vida te lance una real. Sun Tzu llamaba a esto terreno de muerte, un punto donde no puedes retroceder y la única opción es avanzar con todo lo que tienes. Es quemar los barcos. Es comprometerte con una meta que te asuste. Es ponerte una fecha límite tan absurda que tu cerebro no tenga otra que entrar en modo supervivencia. Cuando lo haces, tu ingenio despierta y tu ambición vuelve a respirar. No tienes que creerme ahora. Solo quédate y escucha por qué tu siguiente salto financiero depende de que tú mismo cierres todas tus rutas de escape. Y dime algo en los comentarios. ¿Cuál es la comodidad que más te está debilitando sin que te des cuenta? Ley número 1. La trampa invisible del estar bien. La trampa invisible del estar bien es el lugar donde tu ambición va a morir si no la rescatas a tiempo. Y lo peor es que casi nadie se da cuenta cuando ya está atrapado. Tú tampoco, porque esta trampa no duele, no quema, no espanta, solo adormece. Y cuando abres los ojos, ya pasaron 5, 10 o 15 años y sigues ganando lo mismo, gastando lo mismo y soñando lo mismo. Voy a llevarte por 3 niveles. Lo superficial, lo que pocos ven y lo realmente profundo. Y cuando llegues al final, entenderás por qué necesitas crear una crisis artificial antes de que la vida te entregue una de verdad. Nivel superficial. Lo obvio. Estás bien. Pagas tu renta. Comes sin preocuparte por contar monedas. Tus deudas no te ahorcan, aunque tampoco bajan. Tienes uno que otro gusto, como esa suscripción de $10 que ni usas, o ese café de 5 que te compras porque te lo mereces. También tienes un trabajo que te paga lo suficiente para no renunciar, pero tampoco lo suficiente para cambiar tu vida. Estás justo en ese punto en el que no te va mal, pero tampoco estás construyendo riqueza. Si alguien te pregunta cómo te va, dices que bien. No excelente. No terrible. Solo bien. Este es el nivel donde la mayoría vive. Y desde aquí, nada parece urgente. No estás en crisis. No estás en peligro. No estás en el borde del abismo. Tu cerebro interpreta eso como una señal de que no tiene por qué moverse, por qué arriesgarse, por qué pelear. Te vuelves un empleado modelo, siempre esperando un aumento que nunca llega. Te vuelves un consumidor disciplinado, pagando puntualmente mínimos que no bajan tu deuda. Te vuelves un soñador profesional, siempre hablando de proyectos que nunca empiezan. Pero ahora viene el nivel medio, lo que la mayoría no ve. El verdadero problema de estar bien es que te vuelve mediocre sin que lo notes. No estás avanzando, solo estás sentado en una silla que no es incómoda, pero tampoco es tuya. Esa sensación de estar bien te roba la incomodidad necesaria para crecer. Esa incomodidad que sientes cuando decides ahorrar tus primeros $100, o cuando cancelas todas tus compras impulsivas del mes, o cuando te sientas a calcular que debes $5,000 en tarjetas y que, si sigues pagando mínimos, tardarás años en dejarlas en cero. Esa incomodidad es molesta, pero es transformadora, y tú la eliminas cada vez que te dices a ti mismo que estás bien. La comodidad te hace justificar todo. Justificas por qué no pides ese aumento. Dices que no es el momento. Justificas por qué no renuncias cuando sabes que tu jefe no te valora. Dices que necesitas estabilidad. Justificas por qué no inicias ese trabajo freelance cobrando lo justo. Dices que no quieres verte ambicioso. Justificas por qué no inviertes tus primeros $50. Dices que no sabes lo suficiente. La comodidad te da argumentos perfectos para no hacer nada. Y lo más oscuro de todo es que te convence de que eres una persona razonable, cuando en realidad solo tienes miedo disfrazado de lógica. Ahora llega el nivel profundo. El insight maestro. La comodidad no solo frena tu ambición, la mata lentamente. Porque tú solo cambias de verdad cuando sientes que no tienes otra opción. Los humanos reaccionan cuando la soga ya está apretando, cuando el dinero no alcanza,
cuando el banco llama, cuando te despiden, cuando se te acaba el tiempo, cuando no queda salida. Y quiero que escuches algo que casi nadie te dice: crecer sin crisis real es casi imposible. Por eso la gente vive toda una vida atrapada en el estar bien. Nunca se sienten en suficiente peligro como para despertar. Aquí entra el poder de crear tu propia crisis artificial. Porque si no lo haces, la vida te traerá una real. Y te aseguro que será mucho más costosa. Una crisis artificial es cuando tú mismo decides actuar como si estuvieras en problemas, aunque no lo estés. Y eso despierta una ambición que no aparece de otra forma. Un ejemplo simple. Imagina que ganas $1000 al mes y gastas 900. Estás bien. Pero si decides que tu nuevo estándar es vivir con 700, de pronto tienes que eliminar ese café diario, esas compras impulsivas de $40, esas suscripciones que ni usas. Tu cerebro entra en modo supervivencia. No porque estés quebrado, sino porque tú mismo te pusiste un límite más duro. Esa incomodidad despierta creatividad. Te obliga a conseguir un ingreso extra, a negociar tu sueldo, a tomar trabajos freelance, a cobrar mejor, a invertir aunque sea $50 por primera vez. Otro ejemplo. Imagina que debes $5000. Pagas mínimos y no pasa nada. Pero si decides que tienes 6 meses para matar esa deuda, aunque nadie te lo exija, te obligas a cambiar. Cancelas salidas. Dejas de comprar tonterías. Te pones en modo guerra. Y esa guerra despierta un nivel de disciplina que no aparece cuando te dices a ti mismo que estás bien. Un ejemplo más. Estás cómodo en tu empleo. No te tratan mal, pero tampoco te valoran. Si creas la crisis artificial de decirte que en 6 meses no puedes depender solo de ese sueldo, de pronto te obligas a construir algo más. Puede ser un negocio pequeño, un servicio freelance, tu primer cliente, tu primera oferta. Dejas de ser un esclavo de tu jefe porque te obligas a crear opciones. La comodidad es peligrosa porque no genera urgencia. Y sin urgencia no hay riqueza. Nadie construye libertad financiera desde un sillón suave. La construyes desde el fuego, desde la presión, desde la incomodidad autoimpuesta. Cuando tú mismo creas la crisis, tú controlas la narrativa. Tú eliges el ritmo. Tú decides el nivel de presión. Pero si esperas a que la vida te golpee, será tarde. La vida nunca golpea suave. Te despiden sin aviso. Tu deuda estalla sin aviso. Tu salud se quiebra sin aviso. El precio de todo sube sin aviso. Y ahí sí te desesperas. Ahí sí actúas. Pero actúas desde el miedo, no desde la estrategia. La trampa del estar bien te hace pensar que no necesitas moverte. Pero la verdad es que cada día que estás bien, estás empeorando. Porque estás perdiendo tiempo. Y el tiempo es la herramienta más poderosa para construir riqueza. No lo puedes recuperar. Y si lo desperdicias en comodidad, estás pagándolo con años de libertad. Quiero que te grabes algo. Estar bien no es suficiente. Estar bien es el enemigo de estar libre. Cada persona rica que conoces pasó por una crisis. La diferencia es que muchos no esperaron a que el mundo los golpeara. Ellos mismos se empujaron al borde para obligarse a crecer. Tú puedes hacer lo mismo. Y lo necesitas más de lo que crees. Porque la comodidad te está robando en silencio. Y si no actúas ahora, un día despertarás y te darás cuenta de que ese estar bien te dejó pobre, limitado y atrapado. La crisis artificial es tu alarma antes del incendio. Es tu entrenamiento antes de la batalla. Es tu forma de coger el control de tu vida financiera antes de que alguien más lo haga por ti. Y si empiezas ahora, aunque sea con un acto pequeño, estarás haciendo algo que casi nadie tiene el valor de hacer: despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si creías que eso era todo, espera a descubrir el siguiente golpe. Ley número 2. El cerebro solo cambia bajo amenaza. Imagina que tu cerebro es como un guardia de seguridad perezoso en un centro comercial vacío. Mientras todo esté tranquilo, ese guardia se queda medio dormido, comiendo papitas, revisando su celular y haciendo lo mínimo necesario. Pero en cuanto escucha un vidrio romperse o un grito, su cuerpo se activa. Se endereza, suelta lo que tiene en las manos y corre hacia el ruido. Tu cerebro funciona igual. No se mueve por lógica. Se mueve por amenaza. Y aquí está lo peligroso. Tu vida moderna está diseñada para que jamás escuches ese vidrio romperse. Todo está hecho para que te sientas cómodo. No rico, no exitoso,
No libre, solo cómodo. Cómodo para que no cambies, para que sigas comprando, para que sigas dependiendo, para que sigas repitiendo los mismos hábitos financieros que te mantienen atrapado. Piensa en esto. ¿Por qué alguien que gana $1000 al mes puede seguir años enteros así, sin buscar un ascenso, sin intentar un negocio extra, sin aprender una habilidad nueva? No es porque no quiera más. Es porque su vida no es lo suficientemente dolorosa como para obligarlo a reaccionar. Sí, vive al límite. Sí, la tarjeta de crédito está casi al tope. Sí, debe $5000 y solo paga el mínimo. Pero como todavía no le están llamando los bancos todos los días, como todavía no lo han despedido, como todavía puede pedir comida rápida los domingos, su guardia sigue dormido. Déjame darte una analogía más clara. Tu cerebro es como un celular con modo ahorro activado. Mientras tenga un poquito de batería, aunque sea 15%, se niega a entrar en pánico. Pone la pantalla más tenue. Cierra algunas apps. Pero no cambia su comportamiento de verdad. En cambio, cuando el celular llega a 1%, tú te mueves. Buscas el cargador desesperado. Revisas cada enchufe. Te vuelves creativo. Ahí sí aparece la urgencia real. Con tu dinero te pasa lo mismo. Nunca estás en 1%. Estás en 15%. Suficiente para sobrevivir. Nunca suficiente para despertar. Mira lo que le pasó a Mariana. Trabajaba en una tienda de ropa. Llevaba 3 años esperando un aumento de $50 que nunca llegaba. Todos los meses decía lo mismo: voy a ahorrar un poquito, voy a buscar otro trabajo, voy a ponerme seria. Pero nada cambiaba. Pagaba el mínimo de su tarjeta. Compraba un café de $5 todas las mañanas. Tenía 2 suscripciones que ni usaba, $10 aquí, 8 allá. Pequeñas fugas que, juntas, destruían su presupuesto. Un día, su auto se descompuso y necesitaba $300 para arreglarlo. No los tenía. No tenía fondo de emergencia. No tenía ahorros. No tenía nada. En ese momento, su cerebro salió del modo ahorro. Entró en modo supervivencia. En 2 semanas consiguió un trabajo secundario, vendió ropa que no usaba, canceló las suscripciones y creó un plan para pagar la tarjeta completa. Lo que no hizo en 3 años, lo hizo en 14 días. ¿Por qué? Porque sintió la amenaza. Pero aquí viene la parte incómoda. Tú no deberías esperar a que la vida te provoque esa amenaza. No deberías esperar a que el auto se rompa, a que te despidan, a que la deuda se salga de control. Tú deberías crear tu propia crisis artificial antes de que la vida te dé una real. Porque tu cerebro solo cambia bajo presión, bajo urgencia, bajo riesgo. Sin ese choque, tu mente se queda estacionada en la comodidad, como un auto con el freno de mano puesto. Piensa en tu propia vida. Tal vez dices que quieres libertad financiera, pero duermes bien cada noche. Tal vez dices que quieres ganar más, pero te conformas con que el salario llegue justo a tiempo. Tal vez dices que quieres dejar de deber, pero siempre dices solo este mes cuando vuelves a pasar la tarjeta en el supermercado. Tu problema no es falta de motivación. Tu problema es falta de amenaza. Te pongo otro ejemplo. Un freelance llamado Sergio cobraba $30 por diseño porque decía que era lo justo. Pero la verdad es que cobraba eso porque tenía miedo de que los clientes lo rechazaran. Mientras pagara la renta con esfuerzo, mientras pudiera comer y mientras su vida no se viniera abajo, seguía cobrando mal. Seguía barato. Hasta que un día lo invitaron a trabajar en un proyecto grande, pero necesitaba comprarse una computadora nueva y no tenía el dinero. Esa necesidad lo obligó a aumentar sus precios. Lo obligó a practicar cómo negociar. Lo obligó a tocar puertas nuevas. ¿Resultado? Duplicó sus ingresos en 3 meses. La computadora no fue el problema. La falta de amenaza sí. Tu cerebro está diseñado para protegerte, no para hacerte rico. Y para tu cerebro, protegerte no significa darte una vida abundante. Significa mantenerte en lo conocido, aunque sea mediocre. Por eso la comodidad es peligrosa. La comodidad anestesia tu ambición. Te vuelve lento. Te hace tolerar cosas que nunca deberías tolerar. Salarios bajos, deudas eternas, gastos inútiles, metas postergadas, sueños archivados. Y aquí es donde entra la psicología oscura. Si sabes que tu cerebro solo reacciona bajo amenaza, debes usar esa mecánica en tu propio beneficio. Debes crear microcrisis que despierten a ese guardia dormido.
Debes provocarte el miedo antes de que la vida lo haga por ti. Porque cuando tú creas la crisis, tú controlas el juego. Cuando la vida la crea, tú solo sobrevives. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando a que algo se rompa, o vas a romper la comodidad tú mismo? Y justo cuando crees que entiendes la amenaza, aparece el verdadero enemigo oculto. Ley número 3. Ponerte en terreno de muerte. Mateo estaba sentado en su carro, afuera del edificio donde trabajaba desde hacía 7 años. Había tomado una decisión que lo tenía temblando. No era una renuncia, tampoco un ascenso. Era algo peor y mejor al mismo tiempo. Algo que él mismo había creado para obligarse a despertar. Tenía un contrato en la mano, un compromiso financiero enorme comparado con sus ingresos actuales. Y justo cuando estaba a punto de firmarlo, se congeló. Ahí lo dejo. En ese instante exacto, a 1 centímetro de destruir su comodidad y poner un pie en lo que los antiguos llamaban terreno de muerte. Tú también has estado ahí. No frente a un contrato quizá, pero sí frente a una decisión que podía sacudir tu vida. E invertir tus primeros $100 y sentir miedo a perderlos. O decirle a tu jefe que mereces un aumento y temer que te diga que no. O dejar de comprar cosas inútiles que te dan placer rápido pero te roban futuro. O decir ya basta y empezar un negocio pequeño aunque te tiemble la voz. Pero casi siempre eliges lo cómodo, lo seguro, lo que no duele. Y por eso nada cambia. Quiero que entiendas algo brutal. Tú no te transformas cuando todo está bien. Tú cambias cuando no te queda otra opción. Cuando estás contra la pared. Cuando ya no hay camino para volver atrás. Eso es terreno de muerte. Un lugar donde, si no avanzas, te hundes. Y por eso avanzas. La gente cree que el cambio nace de la motivación, pero no. El cambio nace de la necesidad, de la urgencia, de sentir que si no actúas hoy, mañana pagas el precio. Y aquí es donde entra la estrategia que casi nadie quiere escuchar. A veces tú mismo tienes que crear esa urgencia. Tú tienes que crear tu propia crisis artificial antes de que la vida te mande una verdadera. ¿Cómo se ve eso en la vida real? No es irte a vivir debajo de un puente. No es destruir tus ahorros ni hacer locuras irresponsables. Es comprometerte a un nivel que haga imposible seguir dormido. Un ejemplo sencillo. Mariana llevaba meses diciendo que quería emprender algo después del trabajo. Tenía buena idea, tenía habilidad, tenía tiempo. ¿Sabes qué le faltaba? Dolor. Un día tomó un paso que la obligó a tomárselo en serio. Pagó $300 por adelantado a una diseñadora para que creara la identidad visual de su negocio. Era dinero real, salido de su bolsillo. No podía recuperarlo. Ese solo movimiento la puso en terreno de muerte. Porque ahora tenía que hacerlo funcionar. Tenía que buscar sus primeros clientes. Tenía que aprender a cobrar lo justo. Tenía que dejar de postergar. Un acto así despierta un foco que nunca aparece en estado de comodidad. Otro ejemplo. Raúl estaba harto de su deuda de tarjeta de crédito. $5,000 que no bajaban nunca, porque él siempre pagaba solo el mínimo. Cada mes los intereses le comían el sueldo, pero aún así seguía gastando en tonterías. Un día decidió crear su crisis artificial. Llamó al banco y pidió congelar la tarjeta. No cancelarla, congelarla. No podía usarla más hasta liquidar el saldo. ¿Te imaginas? Al día siguiente ya no podía hacer compras impulsivas, solo porque sí. No le quedó más opción que reorganizar su presupuesto, buscar un trabajo extra y pagar $100 o $150 semanales. Ese movimiento lo metió en terreno de muerte, porque ya no había escape fácil. Y en 8 meses, estaba libre. O piensa en algo más pequeño, pero igualmente poderoso. Ese momento en que revisas tus suscripciones olvidadas y ves que pagas $50 al mes en cosas que ni usas. Cancelarlas es parte del proceso, sí. Pero el verdadero terreno de muerte llega cuando decides mover esos $50 automáticamente a un fondo de emergencia. Cada mes. Sin opción de cancelar. Sin opción de este mes no. Cuando te comprometes así, empiezas a construir riqueza de verdad. Ahora te voy a decir algo incómodo. Casi siempre la comodidad destruye tu ambición antes de que tú notes lo que está pasando. El sueldo llega cada 15 días, y aunque no te alcance, te da la ilusión de estabilidad. Las deudas te ahogan, pero sigues respirando. Tus metas financieras se van alejando, pero no desaparecen del todo.
Vives en ese limbo donde nada es tan urgente como para obligarte a cambiar, pero tampoco tan terrible como para obligarte a actuar ya. Es el peor lugar para estar. Por eso quemar tus barcos funciona. Por eso comprometerte más allá de tu nivel actual funciona. Por eso tomar decisiones que te dejan sin ruta de escape funciona. Porque cuando tú te metes en terreno de muerte, algo dentro de ti despierta. Tu ingenio, tu disciplina, tu creatividad para generar dinero, tu capacidad para negociar mejor, tu valentía para pedir ese aumento que llevas guardado, tus ganas de aprender a invertir aunque te tiemblen las manos. De repente dejas de preguntarte ¿qué pasa si fallo? Y empiezas a preguntarte ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? Y ahí es donde todo empieza a despegar. Quiero que pienses en tu vida actual. ¿En qué área estás demasiado cómodo? ¿En qué parte deberías ponerte un límite imposible de ignorar? Tal vez es tu deuda. Tal vez es tu sueldo. Tal vez es tu negocio que llevas un año planeando y todavía no lanzas. Tal vez es tu cuenta de ahorros vacía. Terreno de muerte no es drama. Es estrategia. Es decirte, voy a hacer esto tan real que no pueda dar marcha atrás. Eso hizo Mateo. ¿Recuerdas que se quedó congelado frente al contrato? Al final sí lo firmó. Era un compromiso de $1,200 para rentar un pequeño espacio donde lanzaría su estudio de fotografía, algo que llevaba soñando desde hace años. Ese día salió del edificio sintiéndose en peligro, pero también vivo. Y 3 meses después ya tenía suficientes clientes para cubrir la renta y pagar más rápido sus deudas. Se volvió mejor profesional, mejor negociador, mejor administrador. Y no porque alguien lo motivó, sino porque él mismo se empujó al borde. A veces tú también necesitas eso. No una crisis real, una que tú mismo crees, una que te obligue a despertar. Y ahora que estás contra la pared, viene el golpe que no esperas. Ley número 4. Deadlines imposibles y decisiones que duelen. Imagina que tu vida financiera es como una mina abandonada, oscura, húmeda, silenciosa. Nada se mueve ahí adentro, hasta que una explosión programada despierta todo. Los mineros no esperan a que la montaña caiga por accidente. Ellos crean explosiones pequeñas, controladas, para abrir nuevos pasillos, para avanzar, para evitar un derrumbe real que los mate. Y tú, que buscas libertad financiera, sigues esperando a que la vida te meta un susto gigante para moverte. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Si no hay urgencia, no avanzas. Y lo sabes porque ya te pasó. Te prometiste empezar un fondo de emergencia desde enero, pero febrero llegó y tú seguiste gastando en comida rápida, suscripciones que ni abres y pequeños caprichos de $20 que te dan una dosis rápida de dopamina pero te alejan de tus metas. Te juraste que bajarías tu deuda de tarjeta, pero pagaste el mínimo otra vez. Y el saldo no bajó, de hecho, subió. Actúas como si tu vida financiera fuera eterna, como si pudieras seguir posponiendo decisiones difíciles sin pagar el precio. Por eso necesitas esto, un deadline imposible y una decisión que duela. Una explosión controlada. Una crisis artificial antes de que la vida te traiga una real. Déjame mostrarte cómo funciona esta estrategia usando un ejemplo que se repite más de lo que imaginas. Piensa en Diana, una empleada administrativa que lleva 4 años en la misma oficina. Gana $1,000 al mes, lo suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar. Su jefe sabe exactamente eso. Diana hace casi todo el trabajo operativo, pero nunca pide aumento porque no es el momento. Vive diciendo que cuando tenga más tiempo buscará freelances, pero llega a casa cansada, cena cualquier cosa y se duerme viendo videos que no necesita. Diana está cómoda. No feliz, pero cómoda. Y esa comodidad es su prisión. Hasta que un día hace algo radical. Se inventa un deadline imposible. En 30 días necesita generar $500 extra. No por obligación externa, no por una emergencia real. Ella misma se impone la fecha. Sin excusas. Sin margen. Una explosión en su propia mina. Los primeros 3 días siente miedo, porque sabe que sus acciones normales nunca le darían ese resultado. Pero ahí está la clave. Un deadline imposible rompe tu patrón de comportamiento. Te obliga a pensar distinto. De pronto Diana hace lo que evitó durante años. Le dice a su jefe que ya no puede seguir asumiendo responsabilidades extras sin una compensación. Lo dice nerviosa, pero lo dice.
Y aunque solo consigue un aumento pequeño de $50, algo se desbloquea. Luego abre sus redes y anuncia que comienza a ofrecer corrección de textos por $20. 3 personas le escriben esa misma noche. Revisa sus gastos y cancela 3 suscripciones inútiles. No por ahorro, sino porque ahora cada dólar es un soldado en una guerra urgente. Y en 20 días, no 30, alcanza los $500. Lo mágico no es la cantidad. Lo mágico es lo que pasó en su cerebro. Su mente dejó de preguntarse ¿será posible? Y comenzó a preguntarse ¿cómo carajos lo hago? Ese cambio de pregunta es exactamente lo que buscas cuando creas una crisis artificial. Ahora te toca a ti. Quiero que crees un deadline imposible que ataque un punto crítico de tu vida financiera. Uno que te obligue a moverte con intensidad quirúrgica. Algo que te haga sentir incomodidad inmediata. Aquí van 3 opciones. Elige una. No las pienses demasiado. Primera opción. Generas $150 extra en 7 días. Eso puede venir de freelances, ventas de cosas que no usas o pequeños trabajos rápidos. Segunda opción. Reduces tus gastos fijos en $100 antes de que acabe la semana. Revisas tu tarjeta y cancelas todo lo que no sea esencial. Te obligas a renegociar tu plan de teléfono, tu internet o algo que estés pagando de más. Tercera opción. Pagas $100 adicionales a una deuda que te está drenando. No el mínimo. Extra. Aunque duela. Aunque tengas que recortar café, salidas o compras impulsivas. Y sí, sé que estás tentado a decir que no se puede. Pero esa frase solo confirma que necesitas esta presión. Porque si ya estuvieras avanzando al ritmo que necesitas, no te sentirías intimidado por estas metas. Lo que estás haciendo aquí no es tortura. Es ingeniería psicológica. Igual que los mineros. Ellos no quieren provocar una explosión, pero la alternativa es peor. Esperar a que la montaña les caiga encima cuando menos lo esperan. Así funciona el dinero. Si no creas presión hoy, la vida te dará una real mañana. Y esa sí duele. El despido inesperado que te deja con $200 en la cuenta. La tarjeta de crédito al máximo justo cuando necesitas comprar medicinas. El auto que se descompone el mismo mes que no tienes cómo pagarlo. El banco llamándote por atrasos. Los intereses comiéndose tu tranquilidad. Todo eso son derrumbes, y cada uno te aplasta un poco más. Tú no puedes seguir esperando ese tipo de golpes para despertar. La gente que alcanza riqueza no es más inteligente, es más estratégica. Aprende a manipular su propio cerebro antes de que el mundo lo haga por ellos. Tu crisis artificial es una prueba de fuego, un ejercicio que le muestra a tu mente quién tiene el control, tú o tu comodidad. Y aquí viene la verdad incómoda. Cuando tú te das un plazo absurdo y lo cumples, se rompe uno de los límites más peligrosos que tienes. Empiezas a creer que puedes exigirte más, que puedes ganar más, que puedes crear dinero donde antes no veías ninguna oportunidad. El deadline imposible no es sobre el dinero que generas, es sobre en quién te conviertes mientras lo haces. Porque cada dólar que ganes bajo presión es un recordatorio de que tu potencial no está dormido, está encerrado detrás de una puerta que solo se abre cuando la empujas con fuerza brutal. Así que decide tu deadline, decide tu dolor, decide tu explosión controlada. Hazlo ahora, antes de que la vida te obligue a hacerlo a golpes. Cuando el tiempo te aplasta, aparece la verdad incómoda que nadie se atreve a mirar. Ley número 5. Convertir presión en dinero. Tú ya sabes que la presión cambia tu comportamiento. Lo has sentido cuando tienes una fecha límite, cuando te faltan $100 para pagar la tarjeta, cuando te llega un correo del banco diciéndote que el pago no pasó. De repente, te mueves. De repente, te vuelves una versión más despierta de ti mismo. Pero aquí viene el punto incómodo. Tú solo te mueves así cuando la vida te acorrala. Y ese es el error. Si tú esperas a que la vida te dé un golpe para reaccionar, siempre vas a llegar tarde. Por eso necesitas crear tu propia presión antes de que la realidad te la imponga. Y esa presión, cuando la manejas bien, se convierte en dinero. Literalmente. Voy a mostrártelo en 3 niveles, como una escalera que sube desde lo obvio hasta lo profundo. Nivel superficial. Cuando sientes urgencia, actúas más rápido. Esto lo entiende cualquier persona. Si mañana te despiden, tú sales a buscar otro trabajo, vendes cosas que no usas, recortas gastos, haces lo que sea.
Pero cuando no hay urgencia, cuando estás más o menos bien, te relajas. Tú dices que vas a mejorar tus finanzas, pero lo dices desde el sofá, no desde el fuego. Aquí, la urgencia se siente como un empujón emocional. No es elegante, no es estratégico. Es solo tu cerebro gritando, mueve el trasero. Nivel medio. Lo que casi nadie ve es que la urgencia no solo te empuja, sino que te vuelve más eficiente. Cuando tú tienes 3 meses de ahorro y sabes que si no generas más ingresos te quedas sin nada, empiezas a ver oportunidades que antes ignorabas. El mismo trabajo donde te resignabas a que te pagaran lo mismo cada año se convierte en una pista de negociación. Por ejemplo, piensa en Laura, una empleada de oficina que decía que le daba miedo pedir aumento porque pensaba que iban a decirle que no. Todo cambió cuando le llegó la carta del aumento del alquiler, $100 más al mes. De repente, ya no podía darse el lujo de ser tímida. En 2 semanas se preparó un argumento sólido, pidió una reunión y logró $150 extra al mes. ¿Fue magia? No, fue urgencia. La urgencia convirtió una posibilidad en un hecho. Este nivel medio es donde la mayoría se queda. Creen que la presión solo sirve para reaccionar rápido. Pero aquí viene lo profundo, lo que realmente importa. Nivel profundo. La urgencia crea identidad. Cuando tú te pones presión autoinducida, te conviertes en alguien que no tolera la mediocridad financiera. Ya no eres el que dice algún día invertiré. Eres el que invierte porque su identidad no le permite quedarse quieto. Cuando tú creas tu crisis artificial, tú te obligas a actuar como lo que necesitas ser, no como lo que te da la gana ser. Y esa identidad es la que produce dinero. Mucho dinero. Te voy a enseñar cómo funciona esto en 3 áreas donde la presión bien manejada se transforma directamente en dinero: ingresos, negociación y recorte de gastos inútiles. Primero, ingresos. Cuando tú sientes un nivel controlado de presión, tu cerebro deja de pensar en problemas y empieza a pensar en soluciones. Si tú dices, necesito generar $100 extra a la semana, tu mente se abre. Si tú dices, necesito $1000 extra al mes, tu creatividad se despierta. Por ejemplo, Andrés, un estudiante con una deuda de $5000 en su tarjeta, pagaba solo el mínimo y la deuda no bajaba. Se puso una meta artificial: pagar $1000 en 60 días. Fue ahí cuando empezó a vender servicios de diseño a $10, $20, $50. En 2 meses pagó $1200. ¿Podía haber hecho eso antes? Por supuesto, pero antes no había presión. Antes no había identidad. Lo que la urgencia hizo fue activar al cazador que tenía dormido. Segundo, negociación agresiva. Cuando tú estás cómodo, tú tragas insultos financieros. Aceptas un sueldo bajo. Aceptas plazos ridículos. Aceptas ofertas mediocres. Pero cuando tú creas presión, tú dejas de negociar como un mendigo y empiezas a negociar como alguien que sabe lo que vale. Una crisis artificial puede ser tan simple como ponerte una fecha límite. Por ejemplo, tengo 30 días para subir mi ingreso $100 más. Esa simple frase te cambia el comportamiento. Te obliga a hablar con tu jefe, a mostrar resultados, a plantear cifras, a dejar de postergar. Y si la empresa no te da lo que mereces, la presión te obliga a buscar otra. La comodidad es el asesino silencioso de la negociación. Tercero, recorte de gastos inútiles. Tú tienes pequeñas fugas de dinero que parecen insignificantes. $5 aquí, 10 allá, la suscripción que no usas, el café de todos los días. Pero cuando tú metes presión, tú ya no puedes justificar esas fugas. La urgencia te obliga a mirar tu cuenta con brutal honestidad. Tú empiezas a decir, esto no me acerca a mis metas. Fuera. Ahorras $50 al mes. Luego 100. Ese dinero lo destinas a un fondo de emergencia, que no es más que un colchón para que la vida no te destruya cuando te lanza un golpe. Y cuando ya tienes un pequeño fondo, puedes empezar a invertir, aunque sea poco. Y aquí no necesitas palabras complicadas. Una inversión es simplemente poner tu dinero en un lugar donde crece. Así de simple. Pero nadie invierte desde la comodidad. La comodidad dice, luego. La urgencia dice, hoy. Ahora la parte que casi nadie entiende. La presión que tú creas no es sufrimiento. Es dirección. Tú no te castigas. Tú te ordenas. Tú te dices, no esperaré a que el mundo me obligue. Yo voy a obligarme a mí mismo. Porque cuando tú controlas la presión,
tú controlas la narrativa. Y cuando tú controlas la narrativa, tú controlas el dinero. Así conviertes presión en riqueza. Así conviertes urgencia en libertad financiera. Así te conviertes en alguien que no necesita esperar a que la vida lo ponga contra la pared para despertar. Tú decides cuándo despertar. Y ese día puede ser hoy. Y justo aquí empieza el mecanismo oculto que realmente multiplica tu control interno. Ley número 6. Salir del modo supervivencia sin perder la ferocidad. Mira este contraste. Por un lado, tienes a Camila, que salió del modo supervivencia a punta de disciplina brutal. Pagó su deuda de $5,000, construyó un fondo de emergencia de 1,000, empezó a invertir 50 al mes, lanzó un pequeño servicio de diseño y hoy gana lo suficiente para respirar sin sentir que el mundo se derrumba. Por otro lado, tienes a Julián. Él también salió del hoyo. También pagó tarjetas, también ordenó sus gastos, también empezó a ganar más. Pero a diferencia de Camila, perdió la ferocidad. Y cuando la vida le lanzó la siguiente ola, lo encontró dormido. Dos caminos distintos, una verdad incómoda. Salir del modo supervivencia no es el final. Es el inicio del verdadero peligro. Porque cuando ya no estás contra la pared, tu mente te traiciona. Te convence de que ya estás bien. Y ahí es cuando te vuelves débil. Si tú quieres riqueza real, necesitas lo que casi nadie tiene: la capacidad de mantener tu crisis artificial incluso cuando la vida ya no te está empujando. Primero, entiende algo que nadie te dice. Tu cerebro no está diseñado para la riqueza. Está diseñado para ahorrar energía. Y la comodidad es su forma favorita de anestesiarte. Cuando pagas tus primeras deudas, cuando tienes tus primeros $100 ahorrados, cuando consigues un aumento de 100 o 200, tu cerebro te dice: relájate, te lo mereces. Y ahí vienen los gastos impulsivos. Los cafés de $5 que multiplicados al mes se vuelven 50. Las suscripciones que pensabas cancelar pero siguen cobrando 10, 15, 20. La cena innecesaria que te descuadra todo el presupuesto y te hace postergar otra semana tu ahorro. Por eso necesitas una regla clara. Tú nunca tomas decisiones por cómo te sientes. Las tomas por quien te quieres convertir. Para mantener viva tu crisis artificial, necesitas algo que la gente detesta: presión consciente. Te lo explico con ejemplos aterrizados, para que no se quede en discurso vacío. Ejemplo 1. Acabas de salir de deudas. Tienes 300 libres cada mes. Lo normal sería relajarte y gastar un poco más en lo que te gusta. Lo estratégico es lo contrario. Es decirte a ti mismo: este dinero no existe. Lo conviertes en tu cuota obligatoria de crecimiento. Lo mandas a un ahorro. O lo usas para comprar tu primera herramienta para generar más dinero, como un curso simple de habilidad práctica, o una computadora mejor para trabajar por fuera. No lo usas para placer inmediato. Lo usas para acelerar tu escape. Ejemplo 2. Quieres empezar a invertir, pero te da miedo perder dinero. Ese miedo es normal. Pero en el juego de la riqueza, lo que más dinero te roba no es arriesgar, es esperar. Por eso creas un sistema. Algo tan simple como decidir que invertirás 50 al mes sin falta. No importa si te sientes inseguro. No importa si la voz interna te dice mejor el próximo mes. Tú ya no obedeces emociones de persona quebrada. Obedeces decisiones de persona en construcción. Ejemplo 3. Dejaste tu trabajo secundario porque ya no lo necesitabas. Error clásico. El freelance que empieza con traducciones, diseño, edición o clases particulares, y apenas junta sus primeros 500 al mes, se relaja. Quieres mantener tu mentalidad de crisis artificial. Entonces haces lo contrario. Cuando ya no necesitas ese ingreso, lo conviertes en dinero semilla. Ese dinero sirve para crecer proyectos que después te liberarán de tu trabajo principal. Te compra tiempo. Te compra independencia. Te compra opciones. Ahora, vamos a la parte más incómoda. Para mantener tu ferocidad, tienes que tener un enemigo claro. Y ese enemigo no es la pobreza. No es la deuda. No es tu jefe. Tu enemigo es la comodidad. La comodidad es lo que hace que un empleado, después de un aumento de $100, deje de pedir otro. Es lo que hace que alguien con habilidades no cobre lo que vale porque al menos ya está ganando algo. La comodidad es lo que hace que gastes sin darte cuenta en tonterías de $5, pero tengas pánico de invertir 50 en ti. La comodidad no te grita.
No te golpea. Se sienta a tu lado, te da palmaditas en la espalda y te dice que ya hiciste suficiente. Y tú le crees. Por eso necesitas crear pequeñas tensiones constantes. Ejemplos claros. Plantéate metas que te incomoden. No es quiero ganar 100 más, es quiero duplicar mis ingresos en 12 meses. Rodéate de gente que ya está operando en un nivel superior. Si tú ganas 1000 y te rodeas de gente que gana 3000, tu mente se estira. Das revisiones semanales de dinero como si fueras una empresa. Sin drama, sin culpa, solo con claridad. Cada vez que te des un lujo, compénsalo con una acción que te acerque a la libertad. Te compras una cena de 20, perfecto, mañana avanzas 20 más en tu proyecto, en tu ahorro o en tu capacitación. Y aquí está el principio central de esta sección. Tú quieres salir del modo supervivencia económico, pero nunca quieres salir del modo urgencia psicológica. La supervivencia te drena. La urgencia consciente te vuelve poderoso. Cuando vives una crisis real, reaccionas por instinto. Cuando creas una crisis artificial, actúas por estrategia. Y esa es la diferencia entre alguien que gana lo justo para no ahogarse y alguien que construye riqueza que transforma su vida. Así que déjame cerrarlo con esto. La mentalidad de crisis artificial es un puente. Un puente entre quien eres hoy y quien quieres ser. Si lo sueltas antes de tiempo, regresas al punto de partida. Si lo sostienes lo suficiente, llegas a un lugar donde el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. No importa cuánto ganes hoy. No importa cuánta deuda tengas. No importa si apenas puedes ahorrar 10 al mes. Si tú mantienes la ferocidad incluso después de estabilizarte, si tú no te dejas seducir por la comodidad, si tú sigues moviéndote como si el piso pudiera desaparecer mañana, entonces ya estás jugando el juego que te llevará a la libertad financiera. Crea tu crisis artificial. Mantén tu ferocidad hasta que la vida deje de empujarte y tú seas quien empuja tu destino. Y esto nos lleva a la pieza final que lo une todo. Aquí está el plan concreto que te prometí. Vas a crear tu propia crisis artificial. No esperes a que la vida te arrincone. Hazlo tú. El método es simple y brutal. Elige un objetivo financiero que hoy te parezca ofensivo, ponle una fecha límite ridículamente cercana y comprométete públicamente con alguien cuya opinión sí te pesa. Luego, agrega un riesgo real, un pago adelantado, una inversión que te obligue a producir más, o una consecuencia que te incomode. Eso es terreno de muerte. Cuando no tienes ruta de escape, tu mente deja de actuar como turista y se convierte en depredador. No necesitas tener dinero para hacer esto, necesitas tener agallas para cerrar las salidas y obligarte a avanzar. Lo que buscas no es sufrir, sino activar el motor que la comodidad te apagó. En psicología oscura, la tensión controlada es una herramienta, un pequeño incendio interno que mantiene despierto tu ingenio. Y, como diría Maquiavelo, quien no tiene miedo pierde filo, quien se siente demasiado seguro se vuelve blando sin darse cuenta. Por eso los grandes estrategas de la historia elegían voluntariamente el terreno más hostil. Sabían que, cuando el cuerpo siente que no hay mañana, el cerebro muestra su verdadera capacidad. La lección profunda es esta: la vida no recompensa al que espera, sino al que se provoca. El progreso no nace de la paz, sino del desequilibrio que tú mismo eliges. Tu ambición necesita un enemigo, aunque sea imaginario. La comodidad es cálida, pero te oxida. La presión es incómoda, pero te pule. Así que aquí está tu desafío final. Antes de que termine el día, elige tu meta agresiva, fija la fecha límite, crea una consecuencia real y rompe cualquier salida fácil. Quema tus barcos. Obliga a tu mente a despertar. Y si quieres que te acompañe en este camino oscuro hacia una mentalidad verdaderamente rica, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que necesite un empujón brutal. Porque a partir de hoy, tú no esperas a que él lee.